En Blue Lock hay muchos personajes, desde los más importantes y trascendentales hasta los randoms que solo están para rellenar los cupos. Y si bien es cierto que bastantes de ellos son muy buenos, hay uno en específico que hasta el día de hoy me tiene con una incertidumbre tremenda, y ese es el Ichigo futbolista. Yo creo que todos estamos igual. Vamos a repasar las acciones del personaje hasta llegar a ese momento y con eso poder argumentar mejor lo que quiero decir. Ya saben, ustedes también pueden opinar en la caja de comentarios sobre esto. Obviamente va a haber spoilers en este video, pero bueno, si hay alguna otra cosa de la actualidad del manga que quieren que hable, pueden dejármelo en comentarios. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Kunigami es uno de los 300 talentos de todo Blue Lock. En la primera prueba nos lo presentaron como un chico bastante honorable y noble, alguien que siempre quería seguir las reglas y ganar limpiamente. Y justo después nos muestra que puede ser sumamente temperamental. También, enfocándonos un poco más en sus características como jugador, podemos notar su gran capacidad física y su potencia de disparo. Después, junto a los que superan esta primera prueba, conforma el equipo Z. Ya en los partidos posteriores nos hablan un poco más de él. Comienza siendo el anotador principal del equipo y en las escenas posteriores podemos ver que es muy competitivo, pero hay momentos donde vemos que le importa mucho más el equipo que lo que pasa con él mismo. Ojo, esto no tiene por qué ser malo. Si vemos a todos los jugadores de su equipo, probablemente todos tienen esta misma preocupación por sus compañeros, pero siempre ponen como prioridad su estadía en Blue Lock. Al menos en lo que se percibe de él, Kunigami prefiere seguir con su mentalidad por sobre todas las cosas. Este chico quería ser el superhéroe del fútbol, quería llegar a ser un delantero que anota goles ganadores, un tipo que derrocha coraje y pasión dentro del campo. Quiere ser como los jugadores con los que él creció y no le importa lo que tenga que hacer, cumplirá su sueño. Llegará a ser un gran delantero siempre siguiendo esos códigos que se marcó desde que era pequeño, sin importar lo que el mundo pueda decir de él. Teniendo en cuenta toda esta perspectiva del ego que se nos presenta al inicio de la historia, Kunigami poco a poco fue perdiendo protagonismo respecto a sus compañeros, pues él inició siendo una gran fortaleza para el equipo, pero entre la mejoría de Izagi, el despertar de Chihiri y los momentos esquizos de Bachira, Kunigami toma un papel secundario en el equipo. Sigue teniendo relativa importancia, pero es verdad que en un punto de la historia se queda estancado, tanto en sus habilidades como el personaje en sí. Es verdad que fue muy importante para vencer al equipo V, pero sigue sin tener algún momento concreto en el que parezca que el personaje se vuelva tan fundamental. Su siguiente aparición es en un partido 3 contra 3 en la segunda etapa. En este podemos ver que lo único en lo que sigue destacando es en el aspecto físico. Ya en este punto se empezó a quedar atrás comparado a los mejores aspirantes del proyecto, pues ni siquiera en su mejor característica era tan dominante como lo fue en un inicio. Es aquí donde Kunigami se enfrentaba a su última oportunidad, donde desafortunadamente no solo estaba en desventaja por el rival que tenía, sino también por el estado mental de su compañero. Este era el escenario perfecto para mostrarnos un punto de inflexión como el que todos los personajes que han seguido avanzando tuvieron: aferrarse a su futuro y sobreponerse a ese obstáculo para seguir con su sueño de convertirse en un superhéroe dentro del mundo del fútbol. Pero no fue suficiente. Eligieron como rival a uno de los tipos con más talento y al mismo tiempo más impredecibles de todo Blue Lock, por lo tanto fueron incapaces de contenerlo y perdieron en contra de Shidou e Ikaguri. Es en este punto donde nos muestran que Kunigami estaba eliminado, y un poco después Shidou nos dice que a pesar de sus habilidades, él no tenía la capacidad de trascender ni la mentalidad para conseguir su sueño. Incluso hay un pequeño detalle que al menos en mi opinión demuestra lo que Shidou dijo, porque en este momento de urgencia para salvar su carrera, Kunigami estaba pensando en volver a jugar con sus compañeros. Entiendo que pueda ser un objetivo para volver a estar al mismo nivel de ellos. Sin embargo, si vemos lo que todos los demás demostraron, fue completamente distinto. Ante las derrotas o momentos complicados, sus ex compañeros y también sus rivales, lo primero lo que pensaban era en ellos mismos, en su incapacidad para avanzar y cómo remediarlo. Esa fue la debilidad de Kunigami. Y la verdad, a mí no me parece mal que quede eliminado. Entiendo que muchos podrán decir, pero ¿por qué Ikaguri no fue eliminado? Yo tampoco sé, pregúntele a Kaneshiro y a Nomura, pero ese no es el punto. Kunigami simplemente no pudo seguir evolucionando. Quizás Ikaguri tuvo la ventaja de tener un mejor compañero, pero es cierto que Kunigami no pudo sobreponerse a los obstáculos que tuvo enfrente. Si bien Ikaguri tenía un compañero con muchísimo talento, él podía ser ese compañero talentoso si quería seguir adelante, y no le alcanzó. Por obvias razones no participa en el partido contra la Sub-20, pero antes de todo esto, Kunigami se encuentra con el Wildcard. Para empezar, ya me parece interesante que ni siquiera fuera obligatorio pasar por él, porque de alguna forma nos deja clara la complejidad a la que se expondría al entrar ahí, porque cuando va de salida vemos que tiene dos opciones: puede ir al Wildcard o irse del proyecto, y Kunigami decide seguir.
Con esto podemos asumir que ese era el reto con el que evolucionaría y construiría su ego de verdad. Ya en la Liga No Egoísta nos da la noticia de que regresaría al proyecto porque fue el sobreviviente del wildcard, y regresa siendo todo lo contrario a lo que alguna vez fue. Pero no solo eso, al inicio de la liga era el único elemento de Blue Lock capaz de competir con los demás. Ahora, tenemos que detenernos aquí. Cuando decimos que Kunigami es todo lo contrario a lo que era antes, es con todas sus letras. Si antes buscaba ese camino de ser el superhéroe del fútbol, toda esa faceta se quedó en el wildcard. Ahora solo piensa por y para él. Digamos que se convirtió en ese tipo egoísta que se supone que debió construir desde un inicio. Obviamente aquí tenemos un problema, porque el cambio del personaje es demasiado drástico. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tuvo que pasar Kunigami en el wildcard para que se convirtiera en esto? Es aquí donde nos enteramos que el propósito de ese evento era formar la copia de Noel Noah, más en específico tratar de imitar al máximo sus capacidades físicas, lo que nos pone a pensar qué pruebas tuvo que hacer Kunigami para obtener un físico similar al mejor delantero del mundo. Ahora, el cambio de personalidad podrá estar bien o no, y sobre todo si existe o no, porque a partir de aquí podemos hacer muchas teorías. Digo, desde mi punto de vista, si el cambio existe, para juzgarlo como tal tenemos que esperar hasta que nos den la explicación del wildcard. Ahora, hay algo que me hace dudar de que esta nueva personalidad de Kunigami sea permanente. En el capítulo 213 del manga vemos un reencuentro entre varios miembros del equipo Z, donde si bien Kunigami se ve algo fastidiado por sus ex compañeros, él termina accediendo a practicar con ellos, lo que me hace pensar que esa nueva actitud es una respuesta a lo decepcionado que está de sus ideales porque no lo hicieron llegar más lejos. Pero repito, más allá de lo que podamos teorizar, nos hacen falta partes de la historia. De hecho, otro momento de ese mismo capítulo es que aunque pudo dejar a Isagi a su suerte con su entrenamiento, no lo hizo. Es cierto que no le da la solución ni la respuesta que estaba buscando, pero como mínimo no lo dejó a su suerte. Y sobre todo no lo dejó llevar un entrenamiento que podría lesionarlo por la intensidad. Además, de cierto modo la actitud del personaje puede llegar a ser entendible, porque fue eliminado por Shido e Igaguri, dos personajes que podrían representar algo completamente distinto a él. Es decir, Shido va tratando a todos los demás como si fueran basura, e Igaguri bien o mal es un tramposo. Me parece lógico que sienta que sus ideales no son los correctos, no por el hecho de que estén bien o mal, simplemente porque no le funcionaron. Aunque también entendería que todo este cambio les parezca exagerado, pero una vez más, no sabemos qué es lo que pasó en el wildcard. Lo que sí nos queda claro es que ahí formaron el espíritu del nuevo Kunigami, porque entre la frustración y decepción que pasó, sumado a que para seguir avanzando tenía que tener características físicas parecidas a Noel Noah, es normal que haya cambiado tanto. Y la verdad es que tampoco podemos llegar a una conclusión en este video. Yo sí considero que si no se resuelve rápido puede terminar siendo un problema para la narrativa, porque sí, podemos tener el detonante de su cambio que fue la eliminación que sufrió, pero necesitamos más cosas que lo respalden. En primera, los acontecimientos del wildcard para así poder sustentar ese cambio, y en segunda, que se nos confirme ese cambio, porque hay ciertos momentos donde si bien Kunigami no es exactamente igual que antes, tiene actitudes relativamente parecidas a las que se nos mostraron en un inicio con el personaje. Yo por el momento me mantengo neutral, no me parece ni bueno ni malo del todo, pero bueno, para eso está la caja de comentarios, creo que el debate está abierto, pueden dejarme ahí su postura sobre este tema. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ya saben que si les gustó el video pueden dejarme un like, si les gusta lo que hago se pueden suscribir, ambas cosas son de gran ayuda. Yo aquí me despido, nos vemos en el siguiente video, adiós.